Bendiciones, hermanos. Es un gusto dirigirnos a usted, que quisiéramos bendecir en nombre del Señor, hermanos, por ese privilegio que nos da nuevamente de estar compartiendo su palabra, de estar dirigiéndonos a usted, y esperamos poderle llevar una palabra que le bendiga, que una palabra que pueda ser de bendición, que le edifique, que, que les sirva eh, para poner en práctica. Una de las cosas que pensamos siempre es que la palabra del Señor dice que Él bendice al hacedor de la palabra, que es una bendición el hacer la palabra. No solamente el oírla, aunque es una bendición oírla, no es eh, la intención únicamente que quede en el oír, sino que también nosotros podamos tomar esta palabra y llevarla, ponerla por obra, que es realmente lo que el Señor pretende con, con darnos su palabra constantemente, que sea algo que nosotros podamos poner en práctica. Eh, Hoy quisiera realmente compartirle un tema que habla acerca de la paz. En estos tiempos tan convulsos, que son realmente difíciles en muchos aspectos a nivel de toda la tierra, es importante que nosotros podamos hablar de esto, porque usted sabe que no necesariamente los acontecimientos o las circunstancias del mundo deben marcar la vida del cristiano, sino que tenemos realmente un llamado superior, y ese llamado hay que atenderlo. Es un llamado a que nosotros podamos vivir una vida sobrenatural, una vida que vaya más allá de lo terrenal, de lo que vemos, sino que más bien nosotros podamos ir y alcanzar esa extraordinaria visión que tuvo el Señor Jesús cuando quiso realmente acercar el reino de los cielos a esta tierra. Fíjese que el primer mensaje que apareció cuando el Señor iba a empezar su ministerio era un mensaje donde se hablaba acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Fíjese este mensaje que el Señor había preparado a Juan el Bautista durante miles de años. Usted sabe que estaba profetizado el ministerio de Juan el Bautista desde el libro de Isaías, allá donde aparecía aquella profecía que decía: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y era precisamente hablando de este varón que cuando aparece de una forma sobrenatural en la tierra, viene él a traer un mensaje donde él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acercó. Y ese arrepentimiento, cuando nosotros vamos a la palabra arrepentimiento en el original, la palabra que aparece ahí es metanoia o metanoeo, y lo que quiere decir es cambio de mente. Esa es la palabra que aparece ahí. Entonces, imagínense que el Señor está viniendo aquí y nos está diciendo: el reino de los cielos se acercó. Ahora ustedes tienen que cambiar de mente. ¿Por qué había que cambiar de mente? Porque el reino de los cielos se había acercado. Pues había que cambiar de mente porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y únicamente vemos todo conjugado a nivel terrenal o por las circunstancias que estamos atravesando, nosotros no podemos ver el reino de los cielos. No nos damos cuenta, aunque el reino de los cielos se haya acercado, no nos vamos a dar cuenta de que ese reino extraordinario, de que ese reino maravilloso que el Señor trajo, vino para traer una bendición para nuestra vida. Y esto es algo que nosotros debemos de observar, que realmente para nosotros poder empezar a vivir un evangelio diferente, un evangelio distinto, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de ver la vida. Tenemos que cambiar nuestra manera en la cual nos enfocamos y entendemos la vida. Fíjese que esto es algo muy importante cuando uno habla del entendimiento, porque el entendimiento es la manera en la que nosotros concebimos las cosas.
Usted entiende las cosas de una manera. Imagínese, para poner un ejemplo sencillo, nosotros entendemos el idioma español. Con ese idioma nos comunicamos. Algunos estudiosos dicen que el idioma español es un idioma muy romántico, ¿verdad? Así le llaman. De hecho, es derivación de unas lenguas a las cuales les llaman lenguas romances, ahí se incluyen todos estos idiomas hermanos, el español, el francés, todos esos idiomas, ¿verdad? Que se parecen. Le llaman así por su conjugación, por la forma en la que hablamos. Entonces nosotros, como ese es el idioma que hablamos, entendemos todos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de ese español que nos dirige nuestro pensamiento. El inglés, por ejemplo, se dice que es un idioma más pragmático. O sea que la gente que habla inglés entiende las cosas de una forma más práctica. Se complican menos. Dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué le hablo de esto? No es mi intención hablarle acerca de los lenguajes ni de los idiomas, sino más bien del entendimiento, de la forma en la que nosotros entendemos la vida, de la forma en la que nosotros entendemos aquellas cosas que nos suceden. ¿Y por qué es importante? Es importante, hermano, porque cuando nosotros hablamos de paz, en un mundo tan lleno de conflictos, en un mundo que está en guerras constantes, y deje usted las guerras que se libran allá del otro lado del mundo, ¿verdad? Que hay varias, sino esos conflictos que constantemente vienen a nuestra vida, y nosotros tenemos que pensar en esto de la paz. Nosotros tenemos que reconsiderar entonces que para poder alcanzar esa paz, nosotros necesariamente tenemos que pensar diferente. Tenemos que tener un pensamiento distinto, una forma diferente a como los demás conciben la vida. No podemos nosotros concebir las situaciones de la vida de la misma manera en la que el mundo la concibe, porque nosotros tenemos una revelación diferente, porque se nos ha dado a nosotros una manera distinta de entender las circunstancias. Fíjese que cuando vamos a la definición de paz, dice acá, le voy a leer esta definición que tengo acá, que es una definición del diccionario, dice que es definida como, mire, este es interesante eso, que lo define quien haya escrito este concepto como un momento de felicidad, de serenidad y de permanencia que está opuesto a la guerra y que tiene un vínculo positivo. Mire, lo que me llama la atención de esto es que se define como un momento, o sea, se habla de una paz efímera, algo que es pasajero, que es temporal, como que es algo que cuesta mantener. Fíjese que acá, siguiendo con el contexto, dice que esa palabra surge del latín pax o pactis, que significa acuerdo o pacto. Y aquí me gusta mucho en ese sentido esta palabra, porque viene siendo un estado de calma o de serenidad. En Colosenses 3:15 dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios, mire la importancia que tiene, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, mire, esto es bien interesante, porque aquí ya nos está hablando de la paz como un elemento que debe gobernar nuestra vida. No solamente es, ¿cómo le puedo decir? Algo opcional. No es que si nosotros queremos podemos tener paz y si no queremos, pues podemos vivir sin ella. De hecho, hermano, vivimos sin ella muchas veces, porque en muchas ocasiones estamos pasando por tantos momentos, por tantos conflictos, que tenemos conflictos en muchos aspectos de nuestra vida. Y si no hacemos nada, nos acostumbramos a vivir así, nos acostumbramos a vivir en conflictos en la familia, en conflictos en el trabajo, en conflictos en todas las esferas en las cuales nos movemos en la vida. Pero no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar una paz que nos lleve a ser tan profunda en nuestro ser, que lleve a gobernar nuestra vida. Porque hoy por hoy, hermano, nosotros sabemos que no tenemos una paz, tal vez por momentos, así como la definición de este diccionario, podemos pensar en que tenemos paz. Pero la realidad de las cosas es que el Señor no nos llamó a eso. Fíjese que cuando vamos a San Juan,
capítulo 14, perdón, en el verso 27, el Señor nos define un poco esta situación. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto nos habla a nosotros de dos conceptos de paz diferentes. Porque cuando el Señor habla de la paz, está hablando de un concepto que es general, que es absoluto. Es una paz, es esa paz que Él dejó, a la cual muchos pueden tener acceso a esa paz. Pero cuando Él describe esto y ya no habla solamente de ese concepto absoluto que es la paz, sino lo circunscribe un poco más a detalle. Ya no habla de la paz, sino habla de mi paz. Y cuando está hablando de mi paz, está hablando de algo específico. Ya no es esa paz absoluta que está ahí generalizada para todos, sino es una paz diferente. Esa es la paz del Señor. Y esa paz es una paz que no depende de las circunstancias. Porque ¿cómo nosotros, hermano, podemos tener paz en un mundo tan convulso? ¿Cómo podemos tener paz en un mundo donde las circunstancias son tan cambiantes? Fíjese que una de las cosas a las cuales yo creo que nos es tan complicado a nosotros de adaptarnos en esta vida es precisamente el hecho de que las circunstancias cambian constantemente. Es un cambio constante en las reglas de juego, es un cambio constante en la vida, es un cambio constante al cual nosotros debemos de estarnos adaptando continuamente. Y de eso habíamos hablado hace algún tiempo que nos dieron el privilegio también de compartir acá con ustedes. Y hablábamos, mientras pensábamos en la felicidad, le poníamos al tema persiguiendo la felicidad, me recuerdo. Y mientras hablábamos de eso, concluíamos, según mi concepto, hermano, que es mi concepto, mi opinión muy particular, que la felicidad no debe buscarse, que la felicidad no debiera de ser para nosotros un objetivo, una meta a alcanzar, porque la felicidad es un efecto que se produce a causa de las acciones que nosotros tomamos. Mire, cuando usted va a la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 7, el Señor habla de tres cosas. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Esas tres cosas es cuando el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Son tres cosas. Fíjense que esto es bien importante. Yo creo que esto nosotros lo debiéramos de manejar muy bien. Porque hay cosas que se piden, hay cosas que se buscan y hay cosas a las cuales hay que tocar, hay que llamar a la puerta y esperar a que se nos abra esa puerta. O sea, esto es muy importante, le decía, porque cuando no entendemos esto, hermano, nosotros empezamos a buscar lo que tendríamos que pedir. Y a veces, hermano, no necesariamente se debe de buscar todo en la vida. Hay veces que nos debemos de limitar a pedir. Pero cuando hablamos, fíjese, hablando esto de la felicidad, yo le decía esto porque muchas veces nos dedicamos a buscar la felicidad como tal. Y eso no se debiera de buscar así, sino debiera de ser producto de otras cosas que hacemos que nos llevan a vivir una vida feliz. Pero cuando hablamos de la paz es diferente, porque mucha gente no le da la importancia de vida a la paz. Algunas veces nosotros no entendemos que la paz se debe de buscar y esta sí se busca. Esta sí es algo que nosotros debemos de esforzarnos por buscarlas. Mire, acá dice en el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, acá nos damos cuenta que aquí hay uno de esos elementos que hay que buscar. Pero cuando, fíjese, cuando nosotros vamos al pasaje que está ahí en el Sermón del Monte en Mateo, nosotros encontramos ahí una consideración muy importante, que ese verbo de busca no significa solamente buscar, sino más bien sigue buscando. Cuando el Señor está hablando ahí, usted va a la palabra en el original, es un verbo que es continuo. Por ejemplo, cuando dice
Pedir no está diciendo solo pedir, sino sigue pidiendo. Pide y vuelve a pedir y vuelve a pedir y vuelve a pedir hasta que alcances aquello que estás pidiendo. Cuando dice buscar, no se está refiriendo solamente a buscarlo, sino de seguirlo buscando. Hay que buscarlo continuamente, hay que esforzarse por encontrarlo. Esto requiere, hermano, que nosotros nos esforcemos. Y alguien podría decir, ¿cómo se puede buscar algo que el Señor ya nos dio? Porque si usted se fija bien aquí en San Juan capítulo 14, yo le acabo de leer el pasaje donde dice que el Señor nos dejó la paz. Pero fíjese que esto es muy importante que nosotros lo meditemos por un momento. Porque el Señor nos da las cosas y por lo general cuando el Señor nos da algo nos lo da en semilla. Esto es bien importante, hermano. Porque cuando recibimos nosotros aquella palabra que es una semilla, usted sabe que el Señor la describe así, somos nosotros los que tenemos que ser una tierra fértil, donde esa semilla sea sembrada y al final de cuentas, luego de un proceso de crecimiento, lleve a un fruto. Y por lo general yo considero que esto debiera de ser así. Debiera de ser algo que nosotros debiéramos de estar buscando. Cuando pensamos en la paz, por ejemplo, la paz es algo, hermano, que nosotros debiéramos de valorar de una forma considerable, que cuando alcanzamos un momento de sentirnos en paz, de sentirnos tranquilos, debiéramos de esforzarnos por seguir así. Y a veces, hermano, nosotros no consideramos esto como algo que valga la pena. Por ejemplo, a veces usted se siente tranquilo y de repente tal vez sale a manejar en su carro y se le atraviesa alguien. Y inmediatamente uno se altera, empieza a vociferar, empieza a hacer cualquier acción, hermano, tal vez a querer echarle el carro encima a aquel que nos había causado el problema, y luego perdemos la paz. Y empezamos a echarle la culpa a los demás. Y empezamos a decir, ah, sí, que el diablo me quitó la paz. Yo tan tranquilo que estaba y de repente viene este y me altera. Y empezamos nosotros a quitar ese elemento de seguir la paz. Mire, cuando uno alcanza ese momento de paz, se debe valorar de tal forma que nos debemos de esforzar para que esa paz continúe gobernando nuestro corazón. Porque si usted se da cuenta, van a haber muchas cosas que busquen quitarle la tranquilidad, que busquen quitarle la paz. Sobre todo, hermano, hay muchas, como le hablaba, circunstancias que son variables. Nosotros vamos aquí a Mateo 10:34, fíjese. Acá tenía ese pasaje que es bien controversial, porque cuando usted va aquí, dice en el verso 34, en el 35, porque no vine a poner al hombre, porque no vine a traer paz a la tierra, sino más bien a traer espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su misma casa. Mire qué controversial este pasaje, porque es un pasaje que el Señor, palabras que el Señor habló. Y entonces cuando uno viene a ver esto, hermano, uno dice, bueno, y entonces, ¿será que se puede vivir en paz? Si no, el Señor vino y dice que trajo espada. Pero fíjese que lo que está hablando aquí es de ese conflicto externo, de esas cosas que están fuera de nosotros, que siempre se van a oponer. Usted va a encontrar siempre personas que se opongan a usted. A veces cuando uno tiene un proyecto, un propósito, algo que quiera realizar en la vida, usted va a encontrar oposición. Mire, yo me pongo a pensar que muchas veces tenemos el concepto, a mi forma de verlo, erróneo, de que cuando tenemos un proyecto y es de Dios, nosotros decimos, ah, si todo es de Dios, me va a salir bien. Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. A veces las cosas, precisamente porque son de Dios, se enfrentan oposición. A veces las cosas, precisamente porque son la voluntad de Dios, es donde más cuesta ganarlas, es donde más nos tenemos que esforzar. Porque no se trata solamente de que busquemos lo que nos es fácil. No se trata solamente de que busquemos aquellas cosas que son
fáciles de alcanzar, sino precisamente Dios requiere de nosotros que nos esforcemos. Fíjense que cuando el Señor le habla a Josué que va a tener que entrar a la tierra prometida, le habla y le dice que lo que él necesita de Josué es que se esfuerce y que sea valiente. Pero este requerimiento de Dios era porque la tarea era complicada. Y cuando nos habla a nosotros de esto, la palabra, nosotros también tenemos que entender, hermano, que la tarea de vivir en paz es una tarea que muchas veces se hace cuesta arriba. Es una tarea difícil, porque la paz que el Señor dejó no es una paz que tenga que ver con las circunstancias, sino es una paz interior que debe de provenir de la presencia de Dios. Y que nosotros tenemos que esforzarnos porque esa presencia de Dios gobierna nuestro corazón de tal manera que a pesar de las circunstancias, a pesar del conflicto, que a pesar de la oposición, nosotros podamos permanecer así. Mire qué tan importante es que la palabra dice que nosotros debemos de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese que esto es muy importante, hermano, porque ya aquí ya está implicando muchas cosas que tienen que ver con lo eterno. No solamente es el hecho de que yo me sienta tranquilo, porque mire, algunas veces, hermano, nosotros podemos pensar únicamente en nosotros y tener ese concepto tal vez un poco egoísta, ¿verdad? De que yo, en estando yo tranquilo y en paz, no importa lo que suceda a los demás, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que considerar, hermano, el aquello de que tenemos que tener el cuidado de los otros, el cuidado de los que nos rodean. Porque algunas veces, hermano, alguien puede decir, es que yo todo lo que tengo por dentro y lo saca y vocifera y grita y después de que ya sacó todo, se siente él en paz. Y puede decir, bueno, pero por lo menos me desahogué, ya estoy tranquilo. Pero todos los demás que están alrededor de él se quedaron temblando. Todos los demás que están alrededor de él perdieron la tranquilidad, perdieron la paz. Entonces, ¿de qué se trata esto realmente, hermano? Se trata de que nosotros empecemos a considerar, hermano, que este es un bien preciado para el cual nosotros tenemos que esforzarnos de alcanzar. Fíjese que una de las cosas que nosotros podemos considerar aquí, perdón que haga esto, pero quiero buscarle un pasaje que está en Proverbios capítulo 3. Dice en Proverbios capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Mire, esto es bien importante. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mire, acá nosotros vemos, hermano, que esa paz está ligada a la obediencia a la palabra. Está ligada a que nosotros consideremos la ley del Señor como algo importante, como algo que merece la pena guardar. ¿Cómo alcanzamos nosotros paz entonces, hermano? Primero entendiendo, hermano, que esta paz no debe de depender de las circunstancias, que no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, nosotros debemos de esforzarnos por mantenerla. Nosotros debemos de esforzarnos por seguir teniendo esa paz en nuestro corazón, que en el momento en que nos sintamos tranquilos vamos a encontrar oposición. Porque definitivamente, hermano, en este mundo hay oposición a las cosas, sobre todo muchas veces cuando queremos buscar de Dios. Pero que más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está contra nosotros. Entonces debemos de considerar esa paz considerando a los demás también. Considerando que no por tener nosotros tranquilidad vamos a pasarnos encima de lo que los demás eh, piensan o tienen. También vamos a ir a buscar Isaías 32:17. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Isaías 32:17. Dice la palabra del Señor así. Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre.
Mire, qué tremendo es esto, porque acá nos damos cuenta, hermano, que de la paz se busca, como le decía, de ciertas maneras, ¿verdad? Y una de las formas en las que se busca la paz es, como veíamos en el versículo anterior, buscando la palabra del Señor. Otra de las formas aquí, buscando la justicia. Mire, cuando usted vuelve otra vez a aquel famoso sermón del monte, hermano, que tiene tantísima sabiduría, tantas enseñanzas extraordinarias, ahí el Señor hablando dice, hermano, que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero mire aquí, cuando habla de justicia, nos habla aquí una vez más de justicia. Que no podemos nosotros venir y ser injustos. Y nos habla una vez más de esta pareja extraordinaria de misericordia y verdad. Cuando nosotros, hermanos, buscamos alcanzar misericordia, debemos de venir buscándola con la verdad. Nosotros tenemos que venir con la verdad de Dios para buscar la misericordia. No podemos venir, hermano, a pedirle misericordia al Señor y olvidándonos de la verdad. No podemos venir a justificarnos nosotros. Cuando tengamos algún pecado, algo que hayamos hecho que haya ofendido al Señor, nosotros debemos de venir, hermano, reconociéndonos débiles, reconociéndonos pecadores. Cuando muchas veces, hermano, estamos en ese conflicto interno que nos lleva a nosotros, hermano, a, a perder ese momento de tranquilidad extraordinario en nuestro interior, debemos de saber una cosa, hermano. La paz que es más difícil de alcanzar es la paz con nosotros mismos. Y esto es muy importante que usted lo medite en su corazón, porque nadie que esté en conflicto consigo mismo puede tener paz con los demás. Algunas veces, hermano, nosotros tenemos unos conflictos muy terribles en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ese conflicto nos tiene molestos. Y cuando alguien más se nos acerca, tal vez explotamos con la otra persona porque el conflicto está por dentro. Por eso es tan importante, hermano, muchas veces deshacernos de todo peso, como dice la palabra. Y esos pesos incluyen la culpa, incluyen pecados no confesados, incluyen muchísimas cosas que, mire, lamentablemente este tiempo pues es muy corto para extendernos demasiado en esto. Pero una de las cosas que nosotros debemos de procurar, hermano, es saber que con Dios nosotros estamos en paz. Cuando nosotros venimos, y yo le hablaba de esa pareja de la misericordia y la verdad, venimos con la verdad delante del Señor a buscar misericordia, confesamos nuestras faltas, debemos de entender que para nosotros hay paz. Mire, el Señor dice en Romanos, la epístola de Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, eh, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y esto es extraordinario porque nosotros debemos de saber que cuando hemos confesado nuestros pecados, los hemos puesto delante de Dios y sobre todas las cosas nos hemos apartado de Él, eh, el Señor viene y nos justifica y nos perdona y se olvida Él de nuestros pecados y entonces ahí nosotros podemos venir y dejar de tener ese conflicto, dejar de tener ese conflicto interno con nosotros mismos y hacer las paces, hermano, con uno mismo. Muchas veces es muy difícil porque uno en muchas oportunidades tal vez ha cometido errores que le traen consecuencias y esas consecuencias se mantienen. Y entonces uno siempre se está culpando constantemente. Pero cuando nosotros pensamos en que realmente Dios es un Dios de oportunidades, nosotros tenemos que entender que el Señor está ahí para ayudarnos a alcanzar esa paz, que ya tenemos paz para con Dios y que ahora la paz que necesitamos para seguir después con la paz con los demás es la paz interior, esa paz donde nos lleve a que nosotros, hermanos, podamos estar conscientes de que todo aquello que nosotros pudimos haber hecho que ofendió al Señor ya fue perdonado. Y que ahora lo que debemos de hacer es perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Porque todavía nos hace falta muchas cosas, hermano. Nos hace falta mucho camino por recorrer. Así que le dejo esa invitación a que mediten esto.
La paz la debemos de buscar todos los días y es un bien demasiado preciado como para que nosotros lo ignoremos. El Señor le bendiga.